Hola a todas y todos, mi nombre es Andrea Borsone, psicóloga de la Unidad de Inclusión del CADE, y hoy les presento la clase 4 titulada Diversidad. El objetivo de la clase de hoy es que ustedes puedan identificar los aspectos centrales del concepto de diversidad, identificar también las dimensiones asociadas al concepto de diversidad, caracterizar los modelos comprensivos de la diversidad, identificar los principales grupos de especial protección en nuestro contexto social y reflexionar sobre el valor de la diversidad en Chile. Los contenidos de la clase son diversidad, dimensiones de la diversidad, evolución de la diversidad y modelos comprensivos, interculturalidad, diversidad sexual, género y discapacidad. Bueno, ¿qué es diversidad? ¿A qué se refiere este concepto? Se refiere a todas las diferencias y características visibles, incluso no visibles, que nos identifican unos a otros, ¿ya? El concepto de diversidad, ligado a los derechos humanos y ligado al valor de la diversidad humana, surge en Estados Unidos, ya muy ligado fundamentalmente a la heterogeneidad racial. Podemos definir algunas dimensiones de la diversidad, caracterizarlas. Por ejemplo, existiría una dimensión interna de la diversidad. Serían las características individuales inherentes a nosotros mismos y que se presentan en algún momento determinado de la vida y son muy difíciles de modificar. Por ejemplo, la edad, el sexo, el género, una situación de discapacidad, la raza, una etnia, la filiación, etc. También podemos encontrar una dimensión externa de la diversidad, que son las características que nos conectan con los otros y que en algún momento también nos definen y nos dan estatus asociado a una elección. Por ejemplo, la religión, el estado civil, una opción política, entre otros. Y también tenemos la dimensión organizacional, que son características que nos definen, pero como parte de una organización o como parte de una institución. Acá también tenemos distintas categorías, por ejemplo, pertenecer a un rango, a un nivel profesional, estar o no sindicalizado, o tener o no algún tipo de contrato, entre otras características. Todas y todos pertenecemos en algún grado a alguna de estas dimensiones de la diversidad. Son entonces estas características, ¿cierto?, las que nos hacen individuos particulares, que nos dan características propias. Debemos tener claro que los seres humanos, por definición, somos seres diversos, ya que pertenecemos a este grupo heterogéneo de la diversidad humana. Acá en esta lámina yo les muestro, algunos ejemplos mucho más específicos de estas dimensiones de la diversidad, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, está la dimensión interna, edad, raza, etnia, orientación sexual, género, discapacidad. Dimensión externa, estado civil, paternidad, ubicación geográfica, ingresos, hábitos personales, entre otros. Y dimensión organizacional como la localización de tu trabajo, el grado de antigüedad, el área donde se ubica tu empresa, el nivel de la jefatura, etc. Bueno, como bien vimos en la clase anterior, no siempre se le ha dado la misma connotación al concepto de diversidad, al igual que al concepto de inclusión. Son conceptos que han tenido una evolución histórica a lo largo de los años. Diversidad es un concepto que no siempre ha tenido la misma connotación, al igual que el concepto de inclusión. Con el paso de los años, con el transcurso de la historia y en la medida que como sociedad hemos avanzado en la protección de los derechos humanos, es que hoy en día le damos
un mayor valor a la diversidad humana y con ello también al concepto de inclusión. Bueno, esta misma imagen es la que abordamos en la clase anterior, pero esta vez la vamos a abordar en mayor profundidad. Esta es una figura que expresa cómo ha evolucionado el concepto de inclusión desde la exclusión hacia la inclusión. Bueno, en esta lámina les explicaré los modelos comprensivos de la diversidad. Históricamente se han desarrollado distintos modelos o paradigmas que nos permiten comprender de manera distinta lo que es la diversidad. Por un lado encontramos el modelo de la prescindencia y el modelo médico rehabilitador. Estos modelos están muy ligados a lo que en la figura anterior, la figura 1, estaba asociado a prácticas de exclusión y segregación. También podemos encontrar el modelo social y el modelo de la diversidad, ¿ya? Que asociándolo a la lámina anterior, a la figura 1, están mucho más ligados a paradigmas que nos permiten integrar a personas históricamente en situación de exclusión y mucho más avanzados, ¿no es cierto?, que nos permitiría incluir verdaderamente a estas personas. Bueno, en esta lámina vamos a encontrar los modelos comprensivos de la diversidad de manera mucho más detallada. Lo que vamos a ver ahora, ustedes ya lo tienen cargado en la plataforma en un documento Word, mucho más cómodo de leer y que les permite también tener a mano. ¿Ya? Acá vamos a ver solamente los aspectos centrales de cada uno de los modelos. Primero, el modelo de la prescindencia, o también llamado el modelo negativo, ¿ya? Es propio de una época antigua, de la época de la antigua griega o de la Edad Media, ¿ya? Donde las personas que nacían distinto a la norma, me refiero, ¿cierto? Con algún grado de discapacidad, con albinismo, por ejemplo, o tenía alguna característica distinta a lo común, muchas veces se le atribuía poderes mágicos religiosos, ya algo divino. Y en otras ocasiones incluso eran sujetos de rechazo y a veces eran objetos de sacrificio y esta diferencia a veces le causaba la muerte. ¿Ya? Entonces se llama modelo de la prescindencia porque podríamos, según este modelo, prescindir de esas personas por el hecho de ser distintos a la norma. Más adelante encontramos el modelo de la marginación. Ya podemos situarlo desde la Edad Media en adelante. ¿Ya? Estas personas que por algún motivo tenían alguna característica que los situaba por fuera de la norma, eran objeto de marginación y de aislamiento. ¿Ya? Por ejemplo, personas con discapacidad en esta época eran internadas de forma permanente, a vivir lejos del resto de la comunidad. ¿Ya? O las personas que tenían lepra o algún grado de enfermedad, se les trataba, se les excluía de la sociedad y estaban destinados, por ejemplo, a pedir limosna. ¿Ya? Bueno, también encontramos el modelo médico. Este modelo llamado médico o rehabilitador nos posiciona en un paradigma donde se entiende la diferencia, la diversidad, como objeto de rehabilitación, como objeto de reparación, de tratamiento. ¿Ya? Esto es muy común desde el siglo XVII en adelante o de comienzos del siglo XIX en adelante. ¿Ya? Y se hicieron famosos los centros de rehabilitación, los centros de tratamiento, por ejemplo, asociados a discapacidades o a heridos de guerra. Por otro lado, tenemos el modelo social.
el modelo social, es un paradigma que nos lleva a una perspectiva algo más evolucionada que los modelos anteriores, ¿ya? Que nos permitiría realmente incluir a las personas. No solamente integrar como el modelo médico, sino que incluir, ¿ya? Que todos participemos en igual de condiciones. Y esto es muy común ya a mitad del siglo XX. ¿Ya? Yo creo que actualmente estamos en este modelo social, pero estamos también en una transición a un modelo mucho más elevado que sería el modelo de los derechos humanos, que lo vamos a ver en la lámina siguiente. Ejemplo de este modelo social son los PIE, los programas de integración escolar. Los programas de integración escolar, como dice su nombre, les falta algún componente más para que sean realmente inclusivos. Ya todavía son modelos de otra perspectiva, una perspectiva social, que les permite a lo mejor integrarse, pero no realizar una verdadera inclusión. Y por último, encontramos el modelo de la diversidad o modelo inclusivo, que ya podemos encontrarlo desde el siglo XXI a la fecha. ¿Ya? Es un modelo donde se valora la diversidad, pero sobre todo se respetan los derechos humanos, se visualiza la heterogeneidad como un valor de las comunidades. ¿Qué implica posicionarnos en este modelo último, el modelo de la diversidad? Tener una visión actual sobre inclusión y sobre diversidad exige mucho de la sociedad actual, ¿ya? El modelo de la diversidad o también incluso el modelo social plantean que los grupos en situación de exclusión deben relacionarse directamente y en forma mucho más equiparada con el resto de la comunidad. Es difícil hacerlo, como les decía, nos exige mucho a todos. ¿Ya? ¿Por qué? Este modelo de la diversidad nos da una responsabilidad y un compromiso hacia la inclusión que nos corresponde a todos, no solamente a esa persona con esta característica que lo hace diferente. ¿Ya? Según esta perspectiva, todos estamos llamados a la inclusión, a crear un mundo mucho más inclusivo. Y para hacer efectivo este proceso, se deben establecer ajustes razonables y acciones afirmativas que promuevan un cambio cultural, que nos lleven a la inclusión. Las adecuaciones o ajustes se refiere a toda modificación, toda adecuación también, como dice la palabra, todo ajuste que se le realiza al contexto con la finalidad de que disminuyan las barreras a las que se enfrentan continuamente las personas en situación de exclusión. ¿Ya? Y bueno, las acciones afirmativas, que está en la siguiente lámina, consiste en un conjunto de medidas de carácter temporal, ya dirigidas a corregir una situación para que ese grupo de personas o esa persona pueda alcanzar una igualdad efectiva en sus condiciones. Sería una especie de discriminación positiva. ¿Ya? Por ejemplo, hay políticas públicas que promueven acciones afirmativas. ¿Ya? Son discriminaciones finalmente, pero positivas. Yo creo que esto ustedes ya lo vieron en la clase anterior, asociado a la discriminación, pero yo estoy segura que la profesional que vio esa lámina o esos conceptos le explicó muy bien que no toda discriminación es negativa. Existen políticas públicas que promueven discriminaciones positivas. Por ejemplo, una beca. Una beca universitaria sería una acción afirmativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque promovería la equidad en los estudiantes universitarios. ¿Por qué la diversidad es un valor? Ya continuamente yo ya les he hablado y seguramente mi colega en las clases anteriores también les ha hablado que la diversidad hoy en día es un valor. ¿Ya?
con el paso de los años, la diversidad ha tomado un mayor auge. ¿Y esto por qué? Debido a cambios sociodemográficos, también a la incorporación progresiva de las mujeres al mundo laboral, a los procesos migratorios, al envejecimiento de la población, al desarrollo social, etc. Han habido varios cambios sociales que nos dan a entender que la diversidad es un valor. La inclusión y la diversidad en el mercado laboral ha evolucionado y hoy a esto se le llama gestión de la diversidad, ¿ya? Que implica que en los mercados laborales, las organizaciones laborales, las empresas o las instituciones en general deben crear procesos activos y conscientes donde no solamente se acepte la diferencia, sino que se potencien las características de cada una de las personas para hacer crecer esa misma institución u organización. Gestionar la diversidad establece una forma de agregar valor a las organizaciones y hacerlas más competitivas en este escenario global. No significa solamente agregar personal diverso, no solamente a reclutar o seleccionar personas de distintas características o diversas entre ellas, sino que apunta a algo mucho más global, a estrategias donde realmente se potencie las características de cada una y uno de nosotros. ¿Ya? Es un compromiso real con que la diferencia es un valor en las organizaciones. Y de hecho se ha visto que las organizaciones, mientras más diversas son, les da mucho más poder competitivo en este mundo globalizado. Nos nutre, ya nutre a las organizaciones de distintos y diversos puntos de vista, incrementa la creatividad y amplía el pensamiento de la organización, entre otros factores. ¿Y qué pasa en Chile respecto a la diversidad? Bueno, se prevé que en los próximos 30 años Chile se enfrentará a cambios sustanciales en la composición social, económica y cultural. Ya estos son datos del 2014, pero ustedes preverán que mucho más aún con el tema migratorio y también a la nueva constitución seguramente traerá algunos cambios. En Chile no existen políticas actuales que incentiven la contratación de distintos grupos en situación de exclusión o en situación de diversidad. Y no solamente, bueno, se los digo yo, lo pueden ver ustedes en el día a día, pero también han habido estudios internacionales que así lo expresan, ya que pueden evidenciarlo. Hay un índice muy famoso que es el índice de innovación, ¿ya? Que sitúa a los países en un ranking. Y Chile es uno de los países que tiene varias falencias respecto a que no hay innovaciones creativas ni tecnológicas para sus empleados. No potencia la diversidad ni la creatividad en sus empleados. Desde el punto de vista legislativo, prácticamente todos los países de Occidente incluyen en sus legislaciones la prohibición de la discriminación, ya por razones de raza, sexo, edad, discapacidad, entre otros. Y muchos de ellos cuentan con regulación específica que trata de asegurar la presencia mínima de colectivos asociados a la diversidad en los trabajos. Por ejemplo, en Europa, el 83% de las organizaciones poseen políticas de diversidad, ¿ya? Y identifican la diversidad como un factor positivo. El cambio cultural que generan, la fuerza laboral que generan, el aumento de la eficacia empresarial, el incremento de las oportunidades del mercado son características propias de la diversidad en las organizaciones. Bueno, podemos ver que en Chile falta mucho todavía para tener esta perspectiva, ¿no es cierto?, para realmente valorar la diversidad en cualquier institución u organización, independiente de que tenga que ver con lo laboral. Ya, yo creo que también en Chile falta mucho en cuanto a valorar la diversidad en
contextos educacionales, por ejemplo, o en contextos comunitarios. Actualmente está comprobado que las organizaciones que han creado políticas de inclusión tienen la convicción de que éstas generan valor. Y seguramente Chile no ha creado políticas contundentes en términos de inclusión porque todavía no está convencido, nuestros ciudadanos no están convencidos de que la diversidad es un valor. Esta lámina yo la titulé Diversidad por todas partes y de aquí en adelante me quiero referir a la diversidad en nuestro contexto más inmediato, ya nuestro contexto universitario, ya que es aquí donde nos vinculamos nosotros, ¿no es cierto?, en este medio, en este contexto, donde podemos observar una gran diversidad. Diversos son los grupos que hoy en día están presentes en nuestro entorno universitario, en las aulas. Podemos encontrar ejemplos de diversidad cultural, diversidad sexual, diversidad de género y de discapacidad también. Vamos a definir entonces algunos conceptos. Primero, interculturalidad. La interculturalidad son las relaciones de intercambio y comunicación por igual, de manera igualitaria, entre grupos culturales que son distintos. Y estos grupos culturales que son distintos por distintos motivos, por ejemplo, por etnia, por religión, por lengua o por nacionalidad. Como principio, la interculturalidad no reconoce superioridad entre una cultura y otra, ¿ya? Ni tampoco hay superioridad considerando si es una mayoría o una minoría cierto grupo social, ¿ya? Lo más importante de este concepto de la interculturalidad es el intercambio y comunicación por igual entre grupos que son distintos. Por lo tanto, debe haber intercambio y debe haber comunicación. También podemos encontrar acá definición de raza o etnia. Muchas veces se plantean como sinónimos, ¿ya? Pero no es lo mismo. Raza ya son grupos en los que se subdividen algunas especies biológicas a partir de características que se transmiten por herencia. Por dicho motivo, es inadecuado el uso del término raza para referirse a ciertas personas que son provenientes de alguna etnia o de alguna población. Raza tiene un significado más relacionado a características culturales. En cambio, etnia hace alusión a características geográficas, ¿ya? Pero ojo, etnia también comprende un conjunto de rasgos que son culturales, que tienen asociado un idioma, religión, celebraciones, expresiones artísticas, entre otros. Pero todo esto muy ligado a las características geográficas. En cambio, la raza son las características culturales, pero ligado a una herencia debido a características biológicas. En Chile podemos encontrar algunas comunidades que reclaman territorios propios, ya por ejemplo, mapuches, aymaras, dieguitas. Y es justamente estos territorios ya lo que ha provocado también una acentuación de los procesos de exclusión. El hecho de que estas etnias estén vinculadas a ciertos territorios geográficos que pertenezcan a ciertas partes del territorio nacional ha hecho que los mantengan históricamente mucho más alejados del proceso de desarrollo general del país. En cambio, conceptos como multiculturalidad o pluriculturalidad, ya podemos definirlos como sinónimos, se refieren a situaciones en las que diferentes culturas coexisten y hasta se influyen, pero esto puede ocurrir independientemente del reconocimiento mutuo o incluso independientemente de que las personas se relacionen entre sí, ¿ya? A diferencia de la interculturalidad.
que necesitaba, ¿cierto?, de que las personas se vincularan en igual condiciones entre ellas y otras, independiente, ¿cierto?, de la mayoría o la minoría. Otra definición que abordaremos es el concepto de sexo. Sexo corresponde a los rasgos biológicos y o genéticos que identifican a los individuos con rasgos femeninos o masculinos, y eso se conoce como sexo. En esta lámina vamos a abordar el sexo como una variable que nos posiciona a las mujeres en una situación de exclusión histórica. En el caso de las mujeres existen estudios que señalan las dificultades históricas que tienen en acceder al mundo laboral. Si bien con el tiempo, ustedes saben, compañeras, chicas, estudiantes acá, las mujeres hemos logrado aumentar nuestra inserción en el ámbito laboral. La ocupación laboral de la mujer sigue estando por debajo del total de la ocupación masculina y se ha visto mucho más acentuada esta brecha ahora post pandemia. Ya vamos a ver ahora a continuación algunos datos asociados a esto. En Chile y en América Latina, la crisis generada por la pandemia impactó negativamente la ocupación y las condiciones laborales. Ya esto en un informe de la CEPAL, ya lo podemos ver, en América Latina y el Caribe, generando un retroceso de más de una década. O sea, lo que nos demoramos en avanzar en inclusión laboral femenina en 10 años, lo retrocedimos en un año debido a la pandemia. La tasa de participación laboral de las mujeres se situó en el 46% en el 2020, mientras que la de los hombres fue de un 69%. Y ojo, el año antes había estado un poco mejor, ¿ya? Y aquí es donde se puede ver cómo nos afectó la pandemia. En el 2019 estábamos en un 52% versus un 73,6% los hombres, ¿ya? En este informe que les comentaba de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que se conoce como la CEPAL, se entregan muchos más datos que nos permite dimensionar y reflexionar sobre cómo las mujeres históricamente estamos mucho más afectadas por prejuicios, por mitos, ¿no es cierto?, por estereotipos, y que se expresa esto en nuestra inserción en el mundo laboral, ¿ya? De hecho, en el año 2020 se registró una contundente salida de las mujeres en el mundo laboral, ¿ya? ¿Y por qué? Porque son ellas las que tienen muchas veces, por un tema social, que atender a las demandas del cuidado del hogar. Y esto se acentuó en periodo de pandemia, y estas mujeres les ha costado retomar nuevamente la búsqueda del empleo. Y en Chile, obviamente, mucho más acentuado por la crisis social en la que vivimos. Otros conceptos que vamos a ver a continuación es la orientación sexual e identidad de género. Personas de la comunidad LGTBI, ya lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, hacen hincapié en la dificultad para categorizar este colectivo, ya porque existe también una gran diversidad humana en estos grupos asociados a género e identidad. De este modo, ya en esta clase vamos a aclarar solamente algunos conceptos, ya, pero sabemos que hay mucha más terminología asociada a la identidad de género y a la identidad sexual. Por ejemplo, género puede definirse como el conjunto de aspectos sociales de la sexualidad, a los comportamientos, simbologías y valores asociados de manera arbitraria en función del sexo genital de cada persona. Vamos a ver también dos tipos de discriminación, la homofobia y la transfobia.
La homofobia está dirigida a lesbianas, gays, bisexuales y es por razones de diversidad sexual. En cambio, la transfobia, las razones son asociadas a la transexualidad. Ya lo vamos a ver en la siguiente lámina con mayor claridad. Ambas discriminaciones, tanto la homofobia como la transfobia, son cuando personas, grupos o instituciones tienen actitudes, opiniones o realizan acciones que estigmatizan y segregan la diversidad sexual o incluso la invisibilizan. Por otra parte, el concepto de identidad de género corresponde a cómo cada persona siente profundamente la sexualidad, lo cual podría corresponder o no al sexo asignado al nacer. En esta lámina nos va a quedar mucho más claro algunos conceptos. Cuando hablamos de identidad de género, nos estamos refiriendo a cómo una persona, ¿cierto?, se siente cognitivamente, si se siente mujer, si se siente hombre, o también de ambos aspectos, que sería intergénero, ¿ya? También podemos encontrar este concepto de la orientación sexual, es decir, nuestra preferencia sexual, ¿ya? Y eso tiene que ver con heterosexuales, ¿no es cierto? Que te sientas atraído o atraída por una persona de sexo opuesto. También está al otro lado de este continuo la homosexualidad, donde tú te sientes atraída o atraído por una persona del mismo sexo. Y encontramos también de manera intermedia la bisexualidad, donde te sientes atraída por personas de ambos sexos. Luego está este concepto del sexo asignado al nacer, que puede ser femenino, masculino e incluso intersexual, es decir, características de ambos sexos. Ojo, como pueden ver, el sexo asignado al nacer es distinto a la identidad de género. Alguien puede tener un sexo asignado al nacer de tipo masculino, pero tener una identidad femenina, ¿cierto? Sentirse mujer. Y luego está la expresión del género. Si eso que yo expreso tiene que ver con patrones sociales de tipo femenino, es mi género femenino. Si yo me inclino por expresarme de manera socialmente masculina, entonces mi género es masculino, pero también esta expresión puede tener de ambos aspectos y eso es lo que se conoce como la androginia, ¿ya? O una expresión andrógina del género. Como pueden ver en esta lámina, nos podemos encontrar con aspectos que tienen que ver con aspectos sociales, ya que es la expresión del género, el sexo asignado al nacer, ya que tiene que ver simplemente con lo genital, la orientación sexual, que es la inclinación por con quién yo me siento atraído, ¿ya? Y por último, la identidad de género, cognitivamente cómo me siento, ¿ya? Son continuos, son dimensiones distintas. Por lo tanto, debemos respetar cada una de estas expresiones, orientaciones, identidades. Y por último, vamos a ver el concepto de discapacidad. Yo sé que más adelante van a tener una clase específicamente de discapacidad, donde les va a quedar mucho más claro, pero por discapacidad podemos entender a toda persona que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, por causa psíquica o intelectual o sensorial, que puede ser de carácter temporal o permanente, al interactuar con las barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación. ¿Ya? Ojo, lo más importante de esta definición es que la discapacidad surge al momento de interactuar con el entorno. Ya si el entorno está totalmente capacitado, si está totalmente adecuado para incluir a todas las personas, la discapacidad se hace mínima, la capacidad desaparece. La discapacidad, según esta definición, está en las barreras que están presentes en el entorno.
Actualmente se utiliza el concepto de persona con discapacidad. ¿Ya? ¿Por qué? Se antepone el concepto de persona antes que su condición. ¿Ya? Y así se resguarda también y se valora su derecho como persona. En Chile también podemos encontrar el uso de persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad. Un concepto mucho más utilizado en Chile por el Servicio Nacional de la Discapacidad. Ojo, en Chile el 12,7% de la población presenta algún grado de discapacidad, ¿ya? Y lamentablemente también encontramos una gran dificultad de inclusión laboral y educacional de las personas en situación de discapacidad. Todo lo que tiene que ver con discapacidad, chicos y chicas, lo van a ver más adelante en una siguiente clase. Gracias por su atención. Los invito, luego de esta clase, a responder el foro número 1, que ya se encuentra cargado en la plataforma. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.